A ti, oh Jehová, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él muestra a los pecadores del camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Jehová, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Prosperidad prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos de Jehová son para los que le temen, y él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mis trabajos, perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Elohim, redime a Israel de todas sus angustias. Padre, porque siempre, Señor, tus caminos no son como los nuestros, ni tus pensamientos como los nuestros, pero tus propósitos siempre son eternos, porque, Señor, nuestros días no son como los tuyos, Dios de los cielos. Los tuyos son el sí y el amén de tu voluntad, porque, Señor, nuestra, nuestra primogenitura no es como la que tú nos das, porque siempre, Señor, empezarás las cosas como lo haces con Cristo Jesús, por el principio, para completarlas, Dios de los cielos, conforme a tu voluntad, siempre dándonos un futuro, una esperanza, Señor, de todas las cosas que tú nos has dado. Porque tu sanidad, Señor, es verdadera sanidad, que vuelve, Señor, a nuestra oración, que vuelve, Señor, a nuestro altar, a nuestro incienso, a nuestras manos, Dios de los cielos, que por misericordia siempre, Señor, se elevan a ti, pero en misericordia, Señor, haces tú que acampe y descienda siempre, Señor, tu Espíritu. Y con él, Señor, lee ese incienso nuevo y con él, Señor, ese fuego, Señor, que como en Pentecostés, Señor, siempre será de tu llenura. Pero tu llenura, Señor, siempre será como el día de hoy, Dios de los cielos, plena, agradable, perfecta, que hace, Señor, de nuestro Shabbat lo que hoy, Señor, hacemos, haber llenado y llenar, Señor, de tu gracia y de tu misericordia para poder empezar y poder, Señor, de este primer día, hacerlo, Dios de los cielos, de primicias, hacerlo, Señor, de este primer día, de esta primera semana, y porque tus tiempos, Dios de los cielos, nunca serán como los nuestros, mas tú, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, decidiste visitarnos y traer de tus tiempos para que los nuestros, Señor, se junten, se ciñan a los tuyos. Por eso siga siendo, Señor, lo que es de este mes, se complete conforme a tu voluntad. Y, Señor, de una Pascua nos encuentres volviendo a la otra, Señor, volviendo a la siguiente, pero con ofrenda. Y, Señor, de una Pascua que tiene ofrenda, nos vuelva, Señor, a la Pascua eterna que siempre, Señor, se da, levantar esa ofrenda, levantar ese espíritu, levantar ese completamiento y poder decir, Señor, hágase la luz en medio, Padre, del acampar de la noche, en medio del hospedarse de la noche, hágase de la luz para que, Señor, conforme a tu voluntad, el día, en cambio, Señor, sea el morar de tu espíritu, Señor, y de la luz que va delante de nosotros, porque a la luz de Cristo caminamos. Bendito, bendito tú, Señor, que nos concedes un culto. Bendito tú que eres el Dios de cerca y de lejos, que nos une, Señor, y nos haces ser esa casa del lavar. Y nos haces ser, Padre de los cielos, lo que en tu misericordia nos vas concediendo, ser esos árboles fructíferos, ser
esos hijos tuyos, Señor, esas vides, esos olivos alrededor de tu mesa, pero también bien plantados, Dios, en esas corrientes de tus aguas. Y Padre, permitiendo que si viene la sanidad, pues la sanidad sea, Señor, a las naciones, para que las naciones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ellas te reconozcan. Pero pide, Padre, para que tu nación sea siempre, Padre, la que resplandece. La nación cuyo Dios es el Señor, la nación cuya semilla, Señor, es su palabra que tiene voz, la nación cuya ley es de justicia, la nación cuyo reino y su sanidad sean también para este tiempo, Señor, un tiempo de casa, un tiempo, Señor, de cabezas, un tiempo de hijos, un tiempo, Señor, de sanidad, un tiempo, Señor, que vamos venciendo las enfermedades y sobre todas las cosas las enfermedades más profundas, Señor, las enfermedades que van mostrándose en el pasado, en la vejez, lo que, Señor, hoy quieren levantarse en este presente, pero seguirán siendo lo que son, Señor, delante de ti. Esas son las que en su propio lecho, en su propia morada, tendrán que perecer, pero en cambio, Dios de los cielos, tú siempre habitarás en medio de nosotros y para concedernos la gracia y la misericordia de que ese habitar, de que esa morada, de que esa permanencia, Señor, nos conceda una visitación, el poder salir en tu tiempo y el poder volver siempre hacia ti, Dios bendito. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a mis hermanos que hoy, Señor, en este culto de domingo prácticamente, nos damos la bienvenida a través de un abrazo fraterno, Señor, pero que nos concedes que sea en espíritu y a través de ese espíritu nos concedas, Padre, que no solamente sea un abrazo, sino sea un rodear de tu ceñimiento y un ceñir, Señor, de tu cubrimiento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos tus hijos, tus santos, Padre, que nos has llamado para santificar tu nombre y para santificarnos, porque tu palabra es verdad y en tu palabra, Señor, siempre nos santificarás en toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, Amén. bienvenidas y buenas noches con todos a este culto dominical en términos de Shabbat e inicio de la semana. Bienvenidos con todos. Amén. Amén. Las prédicas están, muchas gracias, las prédicas están subiendo y espero que se puedan compartir, en especial a los hermanos de la Casa del Lavar. Por algún motivo, a veces no podrán reunirse en el momento de la transmisión, pero espero que a la distancia los que se puedan reunir a través de la transmisión puedan, puedan unirse y podamos compartir lo que Dios nos ha dado a través del culto, a través de la palabra. Así que si saben de alguien que se quiera unir o alguien que tenga algún inconveniente para unirse, pues también podamos dar las facilidades para hacerlo. ¿Por qué nos reunimos en este inicio de semana? Porque el Shabbat va completándose y tenemos ya los 2 últimos Shabbats prácticamente de este mes. Y el Shabbat que ya pasamos el día de ayer, que compartíamos, y el Shabbat que viene y que nos estamos preparando para, eh, para poder cerrar este primer mes. El día de ayer compartíamos con respecto a lo importante que fueron los primeros 7 días para Cristo después del tiempo del Homer. Y hoy justamente es el día de primogenitura, el día, el día de, el día de Tomás, así podríamos decirlo, que en el libro de Juan nos hace mención la palabra que en el primer día estuvieron los 11, los 10 apóstoles prácticamente, porque faltaban 2. El uno, el falso, el de la izquierda, ese que se fue. Pero el otro que faltaba era Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? Pues Tomás estaba ratificando y rectificando su primogenitura. Así que en medio de sus dudas, supongo que Pedro, o mejor Juan,
Yo creo que Juan es el más indicado. Juan y Pedro fueron los que se acercaron. Estoy parafraseando en el sentido de que la Biblia dice que fueron los discípulos los que se acercaron a él, eh, a, a Tomás, y le dijeron que Jesús había resucitado. Pero, como usted sabe, el primer mes de primogenitura y de santificación de la primogenitura, y él tenía que resolver esos conflictos de primogenitura, y al resolver esos conflictos de primogenitura, pues se destapa, ¿qué se puede decir? Se destapa una olla que de pronto hasta ahora eh, nosotros venimos llevándola a cuestas, porque uno de los, una de las ramificaciones de los discípulos o del cristianismo después de la resurrección de Cristo Jesús, una de las ramificaciones mm, la tienen, se la tiene adherida a Tomás, y una de esas ramificaciones es el gnosticismo, pero obviamente el gnosticismo no nació con Tomás, el gnosticismo ya venía antes, y el gnosticismo con Tomás es un pretexto para que el conocimiento sea en base a la experiencia y no a la fe. Pero eminentemente el gnosticismo eh, no es, no es tanto, no es una rama, digamos, eh, tan inocente, ¿no? Sino que detrás de eso también siempre hay, lo que decíamos, siempre hay eh, una aparente fe basada en una incredulidad. Y, y bueno, lo que nosotros estamos topando es la parte de la primogenitura que teníamos que ver para ver justamente en estos dos sábados, o en el sábado que pasó, en este sábado, mirar eh, qué pasó, qué pasa en la Pascua con las dos primogenituras. Entonces, en la primera Pascua, usted conoce la primogenitura. Una pregunta aquí solamente para hacer la introducción con la primogenitura. ¿La primogenitura fue muerta o fue herida por Dios? Entonces, muchas personas creen que la primogenitura, en la de Egipto, me refiero a los primogénitos de Egipto, incluso de Faraón, fueron muertos por Dios, pero no, Dios obviamente no es un asesino, fueron heridos por Dios. Entonces, ¿quién mató a esa primogenitura? ¿Quién mató a esos primogénitos? Entonces, una pregunta que sí es importante pensar, porque no por quién les mató a los primogénitos de Egipto directamente, sino por la primogenitura, por qué es lo que pasa, qué es lo que tiene que pasar con la primogenitura. Entonces Cristo Jesús también se levanta como el primogénito, y, y Cristo Jesús va a reunir a sus primogénitos. Y claro, el primogénito, el que era de la izquierda, obviamente sí ya fue separado, pero el otro primogénito estaba digamos, estaba al igual que los demás, estaba herido, estaba enfermo, y tenía que irse, eh, tenía que ir recibiendo el mensaje. Entonces, mire, Cristo Jesús no se acerca directamente a Tomás, podía haberle él mismo ido a buscar, como lo pasó con los de Maús, pero no, más bien los discípulos, ellos eran los que tenían que hacerlo, porque ya empieza ese sentido de leudar, y ellos tenían que ya compartir la palabra, y tenían que comenzar a retomar la obra que tenían por delante. Y Tomás, claro, lo que dice Tomás es que mientras él no vea, y él no vea con sus ojos, y él no meta en su costado, él no iba a creer. Y Cristo se presenta cuando se reúnen nuevamente ellos. Eh, entonces, este sábado, estos dos sábados, tenemos que ver la primogenitura, ¿no? En el sentido de Cristo, ¿qué pasó con la primogenitura? Entonces, no solo
al resucitar Cristo se evidenció la primogenitura correcta, sino también se evidencia eh, la reacción de la primogenitura incorrecta. Y claro, y eso lo menciono porque el día de ayer también comentábamos eso. ¿Cómo está reaccionando esa primogenitura incorrecta? Porque no es que desapareció esa primogenitura incorrecta. Repito, Dios, si hubiese querido asesinarle a esa primogenitura, hubiese desaparecido, pero no, eso no fue lo que hizo Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con esa primogenitura? A esa primogenitura le disminuyó, a esa primogenitura le apartó, ¿sí? Pero en cambio, pero a la primogenitura correcta, ¿qué hizo Dios? A la primogenitura correcta hizo lo mismo que hizo Cristo Jesús. La primogenitura correcta después de Pascua la santificó, es decir, le dio espíritu y le dio nuevas fuerzas para que esa primogenitura vaya ratificándose y vaya confirmándose, vaya ciñéndose y vaya, y vaya meciéndose la primogenitura correcta. Por eso mi pregunta este Shabbat hemos terminado y cómo usted está viviendo la primogenitura herida, incorrecta y la primogenitura con espíritu y la primogenitura correcta, porque en medio de eso el Tomás del incrédulo, el Tomás del gemelo, eh, no está no es un personaje, no es un discípulo que está nada más en los tiempos de Cristo, sino, como usted sabe, se llama Tomás el gemelo, porque tiene dos hermandades, tiene dos primogenituras, y tiene la primogenitura de él, la primogenitura de Tomás, está marcada por la primogenitura de su hermano. Entonces, ¿y cuál es su hermano? Eh, Así que a veces nosotros esa primogenitura, nosotros queremos toparla, queremos creerla, pero no nos damos cuenta que si hablamos de Tomás, la solución con Tomás no era topar la primogenitura de Cristo Jesús, sino la primogenitura, sino era mirar la primogenitura, la primogenitura incorrecta de él, que es lo que estaba pasando. Entonces la primogenitura incorrecta de él le sacudió a tal forma que simplemente él no estuvo en la primera reunión y tuvieron que irle a mover. Es decir, le movió más la primogenitura incorrecta que la primogenitura correcta. Y los primogénitos tuvieron que ir a moverle. Oye, sacúdete, oye, oye, vuelve, oye. Y el otro todavía estaba con que no, no. Y hoy mi primogenitura herida, incorrecta. Entonces, ¿usted de cuál es? ¿De los primogénitos que tienen que ser sacudidos o de los primogénitos que tienen que ser santificados? Por eso, aquí nuevamente el paréntesis, ¿no? Como Casa del Dabar, somos pocos o seamos mucho, pero por favor, si pueden contactarse con las otras personas para moverles un poquito. No digo que sean primogénitos incorrectos, no, no. Lo que estoy diciendo es que nosotros podamos movernos y podamos mover a los que Dios nos ha dado como primogénitos, que sabemos que son primogénitos, para que se puedan mover un poquito. O sea, no, ¿qué esperan que no se mueven? Y el mejor, y usted sabe, un punto de referencia para moverse es, ¿te acuerdas cómo se muevan los cultos? ¿Cómo se mueva la casa del Dabar? Amén. Bueno, así que, eh, ¿qué es lo que pasa entre el tiempo del Homer, el tiempo de la resurrección, entre el primer día de que empieza el conteo de Pentecostés, del Espíritu? ¿Qué pasa entre el primer día? Natalie dice, ¿qué dice Nati? No, para primogénitos debemos cumplir los mandamientos. No, Nati. Los mandamientos es igual a lo que me decía, gracias por la pregunta. Es igual que los mandamientos e igual que el temor de Jehová. eh, no es lo mismo los mandamientos, porque nuevamente
los mejores ejemplares para cumplir los mandamientos son son los que salieron de Egipto, porque ellos, más que nadie, la misión de su vida era cumplir mandamientos. Vivieron 400 años cumpliendo mandamientos, entonces ellos sabían de memoria cumplir los mandamientos. Pero eso no les da la primogenitura. Es igual que ellos eran los que más sabían de reverencia. Y obviamente toda la reverencia no es sinónimo de temor, de tener temor, de tener temor de Jehová, porque ellos eran los que más reverenciaban, porque ellos eran los que más sabían cómo se reverenciaba. ¿Me explico? Me amplío. Los israelitas cuando salieron de Egipto después de 430 años, su sentido de reverencia era altísimo. Si a Faraón y a los egipcios les reverenciaban, imagínense a Dios. Y sin embargo eso no es temor de Jehová. Entonces el temor de Jehová no es reverencial. Eso suena bonito, eso es, pero tenemos que compararlo con la vida real. Y lo mismo, el cumplimiento de mandamientos, el hecho de que usted cumpla todos los mandamientos, no significa que usted sea primogénito. Así que, ¿qué les hace ser primogénitos? Este hecho les hace ser primogénitos. Bueno, se estoy yendo rápido, pero ayer ya fue un día de compartir, hoy es un día de predicación de la palabra. Entonces vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 15. De nada, Nati. Ahora lo que estamos viendo es la primogenitura. ¿Quién es un primogénito? Entonces, primogénito, usted sabe, ¿quién es un primogénito? Buena pregunta. ¿Quién es un primogénito? Yo sé que deben tener muchas contestaciones ustedes, pero Cristo les da la primera señal de lo que es la primogenitura. ¿Sí? Es lo primero que les dice. Primogénito. Ustedes todo lo que conozcan de primogenitura hasta la Pascua es su conocimiento. ¿Sí? Pero a partir de la Pascua, primogenitura, todo lo que ustedes crean que es primogenitura, ustedes siempre van a pasarlo por un concepto. Primogenitura es el que abre matriz. Entonces se complica o se simplifica porque Dios le está diciendo, es el que abre matriz. Entonces, ahí tiene dos ejemplos de primogenitura. Entonces, la Pascua, ¿qué es la Pascua? No, 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 no. No, 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 no. No, no es que no, o sea, todas las respuestas sí, pero La un consagrado no es un primogénito. Mire, ahorita como estamos ya directamente con la prédica, entonces por eso no voy a hacer muchas preguntas porque hay otros temas. Pero gracias, sí, si me puede escribir, claro, con gusto, lo que usted quiera, abrir su micrófono, sí, con libertad. Pero lo que quiero decirles es que no me voy a detener mucho yo preguntando, no. El Shabbat es un poquito más para eso. Entonces, pero todo lo que usted diga o quiera escribir, bienvenido. Así que no se preocupe de eso, sino que yo voy a continuar. Entonces, en el sentido de que no todo lo consagrado es primogénito y no todo lo primogénito es consagrado. Pero lo que sí, ahí nos damos cuenta en el sentido de Cristo Jesús. Todo el que abre matriz es primogénito. Ese es el primogénito. No estamos hablando del circuncidado, no estamos hablando del bonito, no estamos hablando de los mandamientos. No. No, todo el que abre matriz. Entonces resulta ser que en la Pascua, ¿qué sucede? En la Pascua hay dos matrices. Se cierra una matriz y se abre otra matriz. La Pascua es el inicio de la primogenitura, de la confirmación de la primogenitura. Entonces, para confirmar la primogenitura, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abrir matriz. La Pascua es el sinónimo de abrir matriz. ¿Y qué es abrir matriz? Abrir matriz, nuevamente.
Abrir matriz es diseñar una matriz que durante todo, primero vamos con el término, dos cosas, abrir matriz, ¿no es cierto? Pero para entender abrir matriz tenemos que entender lo que es abrir. Abrir es diseñar. Entonces, ¿cómo va a decir que durante todo un año usted ha pasado ceñida de esos pensamientos, de esos temores? Esta época nomás. Yo le pregunto, ¿ceñido de qué ha estado hablando? Ceñido de qué ha estado. Y si ha estado ceñido de eso, imagínese, ceñido de esas cosas, ¿en dónde le han ceñido? Le han ceñido, escuche, el que está mal ceñido, está ceñido su mente, está ceñido sus lomos, y al estar ceñido su mente y sus lomos, está ceñido su matriz. Gracias por la pregunta. Entonces, la Pascua, el desceñimiento, lo mejor, es la apertura de lo mal ceñido para comenzar a ceñirse bien. En otras palabras, el primogénito es el que nace de, es decir, usted en cada Pascua va a nacer de nuevo, no, va a confirmar el nacimiento de nuevo, pero va a confirmar qué tipo de apertura tiene y qué tipo de matriz tiene, porque la matriz y la apertura le dan, ¿qué le dan la matriz y la matriz y la apertura? Le dan, eh, le dan el fruto, no hay fruto, no hay luz sin matriz y apertura. Por eso, el primer día de que resucitó Cristo Jesús, ¿qué fue? Fue la apertura, porque Él fue y desciñó lo que estaba mal ceñido, esa falsa primogenitura. En fin, es, es la confirmación de del nuevo nacimiento. Así que si alguien tiene, si alguien tiene inquietud, si alguien no se ha bautizado, esta también es una de las mejores épocas para bautizarse. Y dale a Dios. ¿Y por qué se va a bautizar? ¿Sí? Por abrir matriz. ¿Qué matriz abrió cuando era niño? Abrió una matriz natural. ¿Quién abrió esa matriz? ¿Eso le hace ser primogénito? No. Usted, Dios y usted son los encargados que tienen que abrir una nueva matriz. Bueno, entonces, ese es el requisito. Abrir matriz para ser primogénito. Y así que cuando salieron, entonces en el caso de Tomás es el ejemplo, ¿no? En el caso de Tomás, su matriz y su apertura estaba unido a la incredulidad. ¿De acuerdo? Viene Cristo Jesús a los 7 días. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Le abre la matriz. ¿Y cómo le abre la matriz? Entonces, Tomás, ¿qué dice? Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y dice, ¿por qué viste y creíste? No, esto no funciona así. Por la fe uno abre matriz. Y por la fe uno al abrir matriz dice, yo me desciño. Entonces, ahí ese momento, Tomás, el incrédulo, ese momento dijo, uy, por fin me libero de mi primogenitura vieja. Me libero de mi hermano viejo. Recién ahí empezó a liberarse de su hermano viejo. Bueno, y así podríamos seguir ahondando lo que es la primogenitura, pero ya sabe lo que es la primogenitura. Y ahora estamos hablando justamente de una palabra y de algo que nos viene a, a colación, en especial en este tiempo. Estamos hablando de Jehová tu sanador. Entonces, ¿qué es lo que tiene Jehová sanador? ¿Qué es lo que tiene que Jehová sanador sanar? Jehová sanador, solo le pongo unos ejemplos. Jehová sanador tiene que sanar el espíritu, porque tiene que haber un espíritu de santificación y no un espíritu viejo que ellos ya conocían, que en lugar de santificación era el espíritu de apartamiento, el espíritu de aislamiento, porque uno piensa que
lo santo es lo apartado. Entonces, ¿qué más apartados en Egipto los israelitas? Entonces, de ese espíritu, Dios también tenía que sanarles. ¿Qué más tenía que sanar? ¿Qué más tenía que sanar Dios y tenían que sanar ellos con Dios? Tenían que sanar la primogenitura, ¿sí? Porque ellos ya se habían metido en una matriz, en una matriz, pesada. Se metieron nada más y nada menos que ¿en cuál matriz? Se metieron en la matriz de Egipto, ¿sí? Entonces se metieron en la matriz de Egipto y eh, se da cuenta cuántos primogénitos nacieron en tiempos en los 430 años. ¿Cuántos primogénitos nacieron? ¿Cuántos primogénitos abrieron matriz natural? ¡Puf! Un montón. Eran tan fuertes las mujeres israelitas que eran más fuertes que las egipcias. Y la población, ¡puf!, se multiplicaba. Entonces, para abrir matriz, ellos eran, ¡puf!, expertos. Pero ¿qué matriz abrían? Ah, ya me entiende. Entonces, por eso es importante que usted aprenda a secar esa matriz incorrecta y la primogenitura correcta aprenda o camine para una nueva primogenitura de santificación. Bueno, continuamos. ¿Qué más tenía qué más tenía que sanar? Pues lo importante, tenía que sanar las levaduras. ¿Sí? Las levaduras. Entonces, ¿qué hacen las levaduras? Las levaduras y los fermentos enferman, envejecen. Así que, y esto, me paso directamente a esto, porque ellos tuvieron los panes sin levadura, nosotros tuvimos los panes sin levadura, y los panes sin levadura no es para que se quite la levadura, sino para que se dé paso a la levadura correcta. Mire, si hablamos de levaduras, ya hemos hablado de Cristo Jesús leudando a Pedro, a María, y eso espero que usted haya podido continuar, pero también leudando a los discípulos, y los discípulos leudando a Tomás, que en este caso, quien debía leudar a Tomás eran también las mujeres. Entonces, ¿quién le leudó a Tomás? ¿Quién le leudó a Tomás? Podríamos ver. En el caso de las libaduras, no. ¿Quién le leudó a Tomás? A Tomás le leudó, no le leudaron los discípulos, ni leudó Cristo Jesús incorrectamente. A Tomás no le leudó su hermano. A Tomás lo leudaron, le leudaron una de las Marías. Claro, exactamente. Entonces, ¿y las Marías? ¿En dónde estaban metidas las Marías? Estaban metidas, estaban metidas en su casa, en su familia, en qué sé yo, en tantas cosas. Pero él estaba leudado, pues. Ah, así que Cristo Jesús viene y le pone la levadura correcta él mismo, ¿no? Y ese momento también él empieza su camino de leudación, porque no se olvida que nosotros estamos en el tiempo del Espíritu de Jehová, pero en el camino de leudación. Entonces, hasta aquí ya tenemos cuatro ejemplos de sanidades que tenemos que hacer, porque la sanidad es por donde empieza Cristo Jesús. Empieza Cristo Jesús y empieza también la Pascua. Pero ¿cuál es el problema de la sanidad? El problema de la sanidad es la enfermedad. Entonces, permítame. Entonces, ¿qué se necesita? Ahora sí, entramos porque les decíamos, este asunto de la sanidad tenemos para largo, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para que haya sanidad? Para que haya sanidad se requiere de un sanador o de un
de un doctor, de un doctor. Entonces, ¿quién es un sanador? Vamos así. ¿Quién es un sanador? Obviamente, Cristo, el Espíritu Santo, Jehová, nuestro Padre Celestial, son sanadores. ¿Quién da palabra? Amén. ¿Quién es un sanador? Un sanador es el que da. ¿Qué es lo que da el sanador? Da El que devuelve sanidad, la unidad. da. ¿Perdón? El que devuelve la unidad. ¿Perdón? Esa me gustó. Perfecto, perfecto. Esa es la diferencia, mire. Un verdadero sanador le da la unidad. Porque el sanador, ¿qué le da? El sanador. Entonces, para aquella sanidad se necesita un sanador. Estamos, por si acaso, todo esto estamos en Éxodo 15:26. Cuando Jehová, lo primero que se presenta es, les dice, yo soy tu sanador. Me necesitan a mí como sanador y yo soy un sanador. Y como sanador, ¿yo qué les voy a devolver? Les voy a devolver, como sanador, yo no les voy a devolver qué. Yo no les voy a devolver el antídoto contra el coronavirus. ¿Qué no? ¿Qué más? No les voy a dar, ¿qué más? No les voy a dar, sí, no les voy a dar lo que ya tienen, no, no sé cómo decirle. Si no, ya, yo lo que les voy a dar es verdadera identidad y verdadera unidad. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, volvamos para no desviarnos. Para que haya sanidad se necesita un sanador y un verdadero sanador lo que hace es darle sentido de unidad, sentido de cuerpo, ¿ya? Cuando no hay, ¿cuál es el aparente sanador? El aparente sanador es, en este caso, ellos tenían un sanador antes? Claro que tenían un sanador. En Egipto había sanadores, claro que había sanadores. ¿Qué daban los sanadores? ¿Qué dan los sanadores? Los sanadores, perdón, estoy así haciendo preguntas, pero más bien me gustaría continuar. El aparente sanador es el médico. Entonces, lo que da el médico, en lugar de darle ese sentido de unidad, lo que hace este sanador, le da un embalsamamiento, ¿sí? Lo que le hace es prolongarle la aparente salud y disminuirle o encerrarle la aparente enfermedad. Entonces le da dos sentidos. Un sentido de prolongación, pero en este caso de la prolongación del estancamiento y un sentido de encerramiento de cárcel. Exactamente. Así que después de Pascua, ellos tienen al sanador. Usted ya sabe qué es un sanador, y usted ya sabe qué le da el sanador, y usted ya le sabe qué le da el aparente sanador. Entonces, ahora necesitamos sanador. Eh, Y, bueno, ¿dónde estamos? Y entonces llegan, el verso 27, llegan haciéndolo cronológicamente, acá llegan al tercer día, es más o menos en el tiempo de Cristo cuando Cristo Jesús empieza con los discípulos. Pero después de esto, ellos llegan a un punto de estancamiento. Ese punto de estancamiento o ese punto de sanidad. ¿Cuánto pasa entre ese punto de estancamiento y ese punto de sanidad? ¿Cuánto pasa? Un Ve en el ciclo. verso 16. ¿Ah? Un ¿Cuánto? ciclo. Un ciclo. Un ciclo. Mire, claro, claro, claro que sí, efectivamente, pero incluso este ciclo tiene tiempo. Fácil, esto pasa, mire. 7 días. Ah, 7 días. no, 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 no. Gracias por los aportes. Mire, fácil, estamos en el 15, en los últimos versículos, ¿verdad? Dice,
Dice que anduvieron 3 días después de la salida, en el verso 22. En el verso 26 les dice, yo soy tu sanador. En el verso 27 llegan a la sanidad. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Cuánto tiempo acamparon ahí? Vaya al verso siguiente. Y dice, partieron de Elim, toda la congregación de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Un día. 31 días. Repito. Del, del primero de Aviv al 15 sería mes y medio. Verá, no. Ya salieron de la Pascua. O sea, les voy a hacer claramente. El día 14 del primer mes celebran la Pascua. El día 15 es los panes sin levadura. El día de primicias, ellos reciben a Jehová el sanador, ¿sí? Y enfrentan a las aguas amargas. Y después de las aguas más amargas, que es más o menos, digamos, el día 18, a ver, déjenme ver, 15, espérese, 15, 16, 17, 18, 19, exacto. Aproximadamente del día 19 del primer mes, se quedan del 19 hasta el 15 del segundo mes. ¿Cuánto? Aproximadamente Unos 25 días. Unos 5 días. 25 días. Ya. Ahora la pregunta es, ¿por qué salen el día 15 del segundo mes? Bueno, seguimos así a ver, vamos. Esto es muy importante porque estamos en esta fase del tiempo. Uy, ya voy cerca. ¿Me tienen paciencia, por favor? En eso siempre yo les agradezco. Pero dos cosas. Sí, amén, Sergio. Dos cosas. Paciencia porque a veces se da cuenta que nosotros estamos pasando por este tiempo. Pero también perdón porque a veces yo estoy pensando, digo, cuánto tiempo estoy y lo que sea. Y eso no puede ser así, sino que tenemos que, lo que Dios permita, por la paciencia que tenga, pero por lo que Dios permita, por lo que haya al punto que haya que llegar. Pero esperemos que todo esto sea bien. Así que le voy a resumir. Sucede que ellos se quedan hasta el día 15 del segundo mes. ¿Por qué no salieron antes? ¿Por qué salieron antes? ¿Por qué no salieron antes? ¿Y por qué salieron justamente ese día? Salieron justamente ese día porque ese día no se podían quedar ahí, porque era el día de la segunda Pascua. Ellos, ellos todavía estaban en Egipto. ¿Sí? Entonces, primero, Dios le recalca cuál es su enfermedad. Dios le recalca cuál es su problema. Su problema es la enfermedad. ¿Sí? Entonces, les dice, ¿por qué les recalca que es la enfermedad? Le dice, porque yo soy su sanador. Entonces, ustedes están enfermos. Pero ellos no lo comprendieron así y no lo hubiesen comprendido así. Si yo le diría a usted, ¿usted está enfermo? Va a decir, no, si estoy pasando en la casa, estoy alabando, estoy bendiciendo. Chévere. Entonces Dios dice, tengo que sacarte de esos pensamientos. ¿Y qué hacemos? Llegamos a las 12, a las 12 fuentes. ¿Para qué tenían que llegar a las 12 fuentes y a las 70 palmeras? ¿Qué tenían que hacer en las 12 fuentes de las 70 palmeras? No importa qué tenían que hacer. O bueno, ¿qué tenían que hacer? Volvemos al 15. A ver, ya no pregunto, mejor continúo, perdón. Entonces, dice, llegaron a Elim donde había 12 fuentes, 12 fuentes. Primero, llegaron a Elim. Ahí no había 12 fuentes de aguas. Ahí había 12 eh, 12 pozos, 12 ojos de agua. Sí,
No, ahí no eran fuentes. Y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, primero, ahí era donde tenían que llegar. Se me fue. Perdón, entonces, ¿qué tenían que hacer ahí? ¿Qué tenían que hacer en las 12 fuentes de agua? ¿Por qué les lleva, por qué les lleva a las aguas? Ya hemos, la otra parte ya hemos analizado bastante, pero esta parte no la hemos analizado mucho. ¿Por qué les lleva a las aguas? Nuevamente les lleva a las aguas para que esas aguas nuevamente haya una sanidad, para que nuevamente no vuelvan a los ojos de agua, sino vuelvan a las fuentes del agua. ¿Sí? Había 12, obviamente, porque las 12 representan una sola fuente. Hay una sola fuente, ¿sí? Pero hay 12 ojos de agua, 12 vertientes de agua. Entonces, la sanidad era, tienen que volver a las aguas, tienen que volver a la fuente de las aguas, tienen que volver a la purificación, tienen que volver a ser mujeres purificadoras de agua y tienen que ser hombres, nuevamente hombres primogénitos que abran matriz. Amén. Entonces, ¿quién tenía que hacer esto? Tenía que hacer todos, inclusive Moisés. Pero ellos pensaron que llegaron allá a las fuentes, que llegaron para qué, que llegaron para saciarse, que llegaron para recibir aliento. Pero no se olvidaron, que ellos estaban enfermos. Entonces, ¿cuál era su enfermedad? ¿Qué hacían ellos en las enfermedades? En las enfermedades ellos acudían al doctor. Entonces, el doctor, ¿qué les hacía? Para que les prolongue el tiempo de vida y para que le encierre la enfermedad. Entonces ellos dijeron, aquí nos vamos a quedar. Uf, aquí estamos pasando de lo chévere y aquí sí. ¿Y cuál era el pensamiento con respecto a Dios? Pucha, Jehová nuestro sanador. Jehová nuestro salvador. Jehová el que nos da agua. Jehová el que nos rescató. Jehová, 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 Jehová. Y el concepto de Moisés y Aarón, Moisés y Aarón lo máximo. Moisés, pucha, mire, el agua de que estaba amarga la sanó. Y aquí, con este hombre tenemos a nuestro médico. Porque este hombre, pucha, cualquier cosa va a encerrar. Ese es el pensamiento de Egipto. El pensamiento, el pensamiento de sanidad de Egipto es como el pensamiento de la medicina que tenemos. Encerrar la enfermedad, encarcelar la enfermedad, encapsular la enfermedad para prolongar la vida. ¿De acuerdo? Así que ¿a qué se dedicaron ellos? Se dedicaron a ver las virtudes de su doctor. ¿Cuál era su doctor? ¿Moisés? No. ¿Cuál era su doctor? ¿Cristo? No. ¿Cuál era su doctor? ¿Jehová? No. ¿Cuál era su doctor? Su doctor era 430 años de su doctor anterior. ¿De acuerdo? Así que se necesita un sanador. ¿Cuál es el problema? La enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Algún concepto de enfermedad? La ausencia de unidad. Sí, perfecto. La El ausencia de sanador. debilitamiento de la unidad. Amén, gracias. Mire, la enfermedad es el debilitamiento. Y el debilitamiento por el debilitamiento y el envejecimiento por ausencia de levadura correcta y presencia de viejas levaduras. Esa es la enfermedad.
Eso. Ya le anotó. Ahora, ahora sí. Debilitamiento por seguir. ¿Qué dice Nati? Déjame ver. ¿Qué dijo Nati? Bueno, debilitamiento por seguir. Bueno, eh, ah, ah, entonces, eh, debilitamiento, entonces, si ve, entonces, este tipo de levaduras, este tipo de cosas provocan debilitamiento, y debilitamiento y enfermedad es, el debilitamiento y la enfermedad es sinónimo de ausencia de escuchar. Es decir, en el debilitamiento y la enfermedad, lo que comienza a haber es un problema de un problema de no saber distinguir lo que tiene que desarraigar y lo que tiene que plantar. En la enfermedad, lo plantado tiene raíces muy profundas que no se quieren desplantar. Y entonces esas raíces muy profundas, qué es lo que van a buscar? Van a buscar cualquier suelo para quedarse estancados ahí. ¿De acuerdo? Entonces, como enfermedad, uno ya puede darse cuenta, pero como de debilitamiento, tiene que analizar si esto es un debilitamiento o es un endurecimiento. Porque hay un endurecimiento de una raíz de amargura, de unas raíces profundas. Y cuando hay esa enfermedad que se ha enraizado tanto, lo menos que quiere hacer es caminar, lo menos que quiere hacer es salir, lo menos que quiere hacer es lo que se conforma con el agua teñiendo la fuente. Eso es lo que pasó con ellos. Se conformaron con el agua y teñiendo la fuente. Ahora viene el tema. ¿Qué se necesita para la enfermedad? ¿Qué se necesita para la sanidad? Primero, vamos por allá, ya lo entendemos. ¿Qué se necesita? Se necesita unidad. De acuerdo. ¿Qué se necesita para la sanidad? ¿Cuál es el mejor sinónimo de unidad? Bueno, Cristo, claro. encontrar Mire, al sanador. La semilla. mire, solo vamos con el versículo 26, ¿no es cierto? Dice, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para la sanidad? Se necesita el Shema. ¿Sí o no? ¿Sí o Sí, no? Bueno, sí. Entonces, ¿qué es el Shema? Es unidad. ¿Qué es la unidad? La unidad es el cuerpo. ¿Ya? Ahí sí, ya le cachamos todo. Entonces, ¿el sanador qué les estaba ofreciendo? Hacer cuerpo. Amén. Gracias, Jiménez. Para el que tiene oídos, se da cuenta. Para el que tiene pies, se da cuenta. Les está ofreciendo hacer cuerpo. Ahora, ahora sí, ¿qué se necesita para la enfermedad? Jimena. La pérdida de esa unidad. Ya. Una Bueno, levadura vieja. para todos, para todos. Por eso le digo que este es un proceso que hemos entrado, pero aquí es donde está el problema. Para todos. ¿Qué se necesita para la enfermedad? Éxodo 15:24. Murmurar. La vieja levadura. Ah. beber de las aguas. ¿Ah? No, el 24, Beber el de las verso 24, verdaderas por aguas. favor. No es difícil, el verso 24. Por eso ¿Qué se él dice que necesita? hemos de beber, entonces hemos de beber las verdaderas aguas. No. Dice, La para la enfermedad. A ver, para la enfermedad, ¿cuál es el detonante de la enfermedad? La Mire, lengua. la mire, murmuración. escuche, aquí me va a entender mejor. Dios
se ofrece como el sanador para la sanidad. Y la sanidad es hacer cuerpo. Ahí sí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya. Ahora la segunda cosa. Entonces, al decirles de eso, sanidad, les está diciendo que están enfermos. Entonces, están enfermos ¿por qué? Porque en lugar de tener un sanador, ¿qué tienen? Un embalsamador. Un embalsamador, ¿qué más? Un murmurador. Un murmurador, ¿qué más? Un incrédulo. Un debilitador. Un debilitador. Ese, entonces, entonces, mire, por eso es interesante. Ahora vamos, ¿qué es la murmuración en relación con la enfermedad? ¿De acuerdo? Entonces, mire, vamos así paso a paso para poder entender, porque todos ahorita nosotros estamos clavados, ahorita quiero que se enfoque en este sentido de murmuración. ¿Qué es la murmuración? ¿Le gustaría? Como alguien me decía, yo nunca voy a murmurar. O sea, ¿usted murmuraría? ¿Usted ha murmurado? ¿Qué es murmuración? Ahora sí, ¿qué es murmuración? Porque aquí le dice el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué es murmuración? Ya sabe lo que es. Antes tenía un concepto de sanidad, pero ahora tiene que saber lo que debe tener un concepto de murmuración. Romper ¿Qué es esa murmuración? unidad. La murmuración ¿Romper rompe la esa unidad. unidad? Claro, mire, es división, es aguas amargas. ¿Qué más? Ahora, entonces hagamos un paréntesis aquí. Miren los apóstoles. Después de la crucifixión de Cristo Jesús, ¿cómo estaban los apóstoles? Estaban, estaban con su sanador, estaban haciendo cuerpo. Primero, esa es la palabra. ¿Estaban haciendo cuerpo o no estaban haciendo cuerpo? No. No estaban haciendo cuerpo. Es, Exacto, exactamente, gracias mía. Entonces, cuando no están haciendo cuerpo correcto, ¿qué están haciendo? Están murmurando. ¿Estaban o no estaban murmurando los apóstoles? Bueno, no dice la Biblia que estaban murmurando, pero yo lo que le puedo decir es que no estaban haciendo sentido del cuerpo, porque no estaban con un cuerpo, con Cristo Jesús que les hizo cuerpo desde antes, que estaba haciendo cuerpo en su resurrección, que estaba haciendo cuerpo en el día antes de su resurrección, que estaba haciendo cuerpo con sus levaduras, que estaba haciendo cuerpo, que quería hacer cuerpo con María, que quiso hacer cuerpo, que quería hacer cuerpo con Pedro, que quería hacer cuerpo con los discípulos, que quería hacer cuerpo con Tomás. ¿Y ellos qué hacían? ¿Querían hacer cuerpo? ¿Tomás qué quería? Señales. No. Tomás no quería hacer cuerpo. Tomás quería meterse en el cuerpo. Ahí yo creo que ya alguien por ahí que le pueda cachar. ¿No le cacha todavía? Qué profundo. Amén. Por eso nuevamente me estoy tomando, quiero tomarme este día para entender esto de las murmuraciones, este sentido de los falsos cuerpos. Porque si queremos nuevamente, si Dios se nos está presentando como el sanador, se da cuenta cuánta murmuración hay y cuánto nosotros estamos murmurando. Dios nos está ofreciendo un cuerpo en este instante. ¿Y nosotros para quién estamos trabajando? Para la murmuración. Y aparte de eso, aparte de la murmuración, nosotros como Tomás queremos meternos en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Qué le parece? ¿A usted le gustaría meterse en el cuerpo de Cristo Jesús? Gracias por su silencio. Entonces,
¿Qué es murmuración? Bueno, División. dejémoslo, vamos con el pasaje mismo para entender qué es murmuración. Ellos murmuraban, decían, ¿qué beberemos? ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿qué querían ellos? ¿Qué Otras querían aguas, ellos? ¿Ah? otras aguas. No, no. Escucha. Bueno, otras aguas, ¿qué más querían? Yo le voy a hacer una saciarse. ¡Chus! Ay, sí, Ah. Ay, Señor Jesús. ¿Querían saciar? Mi pregunta es, ¿querían saciarse? ¿O querían, ahí van mis preguntas. ¿Querían saciarse o querían meterse en el agua? ¿Querían saciarse o querían apoderarse del agua? ¿Querían saciarse o querían que el agua se les meta a ellos? Gracias, mía. ¿Ah? Entonces, una cosa es saciarse y otra cosa es ahogarse en el propio vaso de agua. Para eso quiere el agua, para trancarse. ¿Qué querían ellos? Ahora, ¿qué les estaba ofreciendo Dios? ¿Qué les estaba ofreciendo Dios? No les... Gracias, mía. Gracias. Con las aguas, ¿qué les estaba ofreciendo Dios? Les estaba ofreciendo sanar sus aguas y ser ellos aguas para que de ellos salga el agua. Ay, perdón. Gracias. ¿Ah? Por lo Hacerles menos por lo menos ellos tienen el pretexto. Perdón. Por lo menos ellos tienen el pretexto. Nosotros no tenemos el pretexto porque nosotros incluso pasamos un tiempo de Sukkot en octubre. ¿Y qué dijimos en el tiempo de Sukkot? Todo el que se acerque a Dios, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y ahora, ¿qué nosotros queremos? Danos un poquito de agua y encima llueve. Me voy a mojar un poquito. Y no sabemos que nosotros somos parte de esas aguas, que nuestro corazón es parte de esas aguas. ¿Qué tipo de agua salía de ellos? Las mismas. Amén. Gracias por el amén. Gracias por el amén. ¿Sí? Entonces, eso es sanidad. Dios ha venido sanando sus corazones y sus vidas para que hoy nosotros no digamos, ay, qué chévere que está lloviendo, sino digamos, estamos moviendo esas aguas. Y nosotros, a pesar de cualquier cosa, Dios, Cristo Jesús, nos dio una Pascua para hacer cuerpo. Y hacer cuerpo significa también hacer cuerpo con sus aguas y no meterse en las aguas. Ay, yo me meto. Imagínese la Tomasada, digámoslo así. Tomás, si yo no me meto en el cuerpo de Cristo Jesús, si yo no topo y no me meto, ni siquiera venga Él, métase donde mí, no. Si yo no me meto donde Él, no voy a creer. Y Cristo le dice, ven, métete. ¿Por qué? No para que seas un metido, sino para que seas uno conmigo. Espero un amén por ahí, nadie. amén. Así que, ¿dónde estamos? Así que el pueblo
Murmuró, ¿qué beberemos? ¿En dónde nos meteremos? ¿Cuál será en qué cárcel nos meteremos de agua? ¿En qué pozo nos meterá? ¿Cómo nos metemos en el pozo? ¿Qué más? ¿Verdad? Pero mire, llegan, ahora sí nuevamente, llegan al verso 27. ¿Y qué cree que pasaba? Se quedaron calladitos, mutis. ¿Qué pasó? Porque ya contabilizamos los días. ¿Cuántos días estuvieron? Estuvieron como cerca de 25 días. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se quedaron calladitos. ¿Qué dijeron? Sus pensamientos no decían nada. Uy, ¿qué cree que dijeron? ¿Qué cree que dijeron? Bueno, lo mismo. Dijeron lo mismo. Ya sabemos con quién nos metemos. Ya sabemos en quién nos vamos a meter. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la murmuración? Oirá bien. La murmuración es el parásito, es el virus que se mete en el cuerpo queriendo hacer cuerpo, pero que no es parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita la enfermedad? Jime. Que justamente salga eso y se haga cuerpo con quien es parte del verdadero cuerpo. No, le preguntaba a usted porque usted sabe términos profesionales. Ah, La enfermedad necesita un huésped. sí, la de los microorganismos, sí. ¿Ya? Cualquiera. Aquí es lo mismo. Necesita un huésped. ¿Y quién es un huésped? La persona enferma, pues. Un murmurador. Términos profesionales. Un huésped es el individuo en donde otro individuo, exacto, un metido, ya parece que ya está saciándose su sed, Adri. Claro. Huésped es el que va a alojar al virus o al microorganismo. Exactamente. Huésped es el que aloja un cuerpo extraño, el que aloja un virus, el que aloja un parásito. Entonces, ¿cuál era la enfermedad más fuerte de ellos? La murmuración, pues. No, pues ser huéspedes. Exacto, gracias mía. Ser parásitos de ellos mismos. ¿Sí? Entonces, el pueblo, el verso 24, el pueblo se quiso hacer huésped, o mejor dicho, buscó un huésped en Moisés. Quiso parasitar en Moisés. Más o menos como, perdón, ¿se da cuenta por qué Cristo Jesús se enojó tanto con Tomás? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo Tomás? Si Cristo Jesús no es mi huésped, yo no voy a creer. ¿Mm? Entonces, un huésped, ¿qué necesita? O mejor dicho, una enfermedad, ¿qué necesita? Un huésped, pues. Una enfermedad necesita. No. Gracias, mía. Una enfermedad necesita un huésped. ¿Sí? Una enfermedad se va a alojar en un huésped. Pero una enfermedad no va a poder entrar en un cuerpo.
No va a poder entrar en una unidad. Entonces, cuando llegan a Elim, a las 12 fuentes, ¿qué les dice? ¿Por qué les lleva ahí Dios? ¿Y qué hacen ellos? Ellos ahí, ¿qué dijeron? Por fin encontramos dónde hospedarnos. ¿Sí? Y si encontramos dónde hospedarnos, ¿cómo cree qué pensamientos, en lugar de murmuraciones, qué murmuraciones tenían con respecto a Moisés, a Aarón y a Dios? ¿Qué tipo de murmuraciones? Vamos a sacar provecho. Ya tenemos dónde hospedarnos. Listo. Nosotros hemos sido parásitos, nosotros hemos sido huéspedes. Los israelitas fueron huéspedes 430 años. ¿Sí? Y usted ha sido toda la vida huésped. ¿Sí? Pero llega un momento en que Dios le dice, tú no eres huésped. Tú tienes que desarraigar esa mente, tú tienes que decenir eso. Pero para eso tienes que saber. Para eso tienes que saber sanar, para saber eso tienes que saber cuál es tu sanidad y para eso tienes que saber qué día a día, qué enfermedades nomás has tenido, qué enfermedades tienes por años, por cuánto tiempo tú has sido un huésped y de qué has sido huésped. Entonces, ¿de qué eran huéspedes ellos? No me conteste para seguir avanzando. Ellos eran huéspedes de enfermedades. Ellos eran huéspedes de levaduras extrañas. Ellos eran huéspedes de primogenituras extrañas. Entonces, si toda la vida aprendió a ser huésped, cuando viene Jehová, su sanador, que quiere hacer cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Mostrarles. Al mostrarles, no les va a mostrar pues la enfermedad, no les va a mostrar pues la amargura, no les va a mostrar a Satanás, sino se va a mostrar Él. Pero no se va a mostrar Él como también como un huésped queriendo meterse ahí donde ellos, no, pues se va a mostrar como Él, queriendo hacer cuerpo con ellos, pero al mismo tiempo mostrándoles. Pregunta. Ahora sí, ya con esto yo creo que... y por último me falta, mire. Estamos a un Shabbat de terminar este primer mes que es cabeza, y es cabeza de primogénitos, y es cabeza de cuerpos con primogenitura, y no es cabeza de huéspedes, discúlpeme. ¿Sí? Entonces, por eso, Cristo y Dios, ¿qué vino a hacer nosotros? ¿Vino a ser huésped? Mi pregunta. Cristo Jesús quiere que sea huésped. Vino a ser unidad. Amén. Vino nunca, exacto, nunca a ser huésped. Él vino a ser morada. Por eso usted tiene que conocer la diferencia entre ser un hospedador y ser una morada, una casa del Dios vivo. Entonces, todos esos huéspedes, o mejor dicho, todas esas enfermedades que le vieron la cara de huésped, es para que usted se vea en el espejo y vea qué está albergando. Porque el que tiene casa, el que sabe que su cuerpo sabe que alberga, sabe si alberga enfermedad, pues imagínese albergando enfermedad. Se alberga falsa primogenitura o se alberga un mensaje, o se alberga, como dice, a ángeles, a mensajeros, o se alberga a extranjeros. Pero todo lo que alberga es transitorio, pero todo lo transitorio que se vuelve, que usted, en lugar de que sea transitorio, lo afianza,
se vuelven un parásito, se vuelven un virus en su vida. Y por eso ellos se quedaron ahí 25 días y partieron justo en la segunda Pascua. Aquí no dice quién les movió, pero usted y yo sabemos quién les movió. ¿Quién les movió? Les movió el cuerpo. Les movió el sanador. Muévase estos. La sanidad viene moviéndose, viene caminando, viene desarraigando, viene saliendo, viene volviendo. Así que cuidado con confundirle al pastor con su huésped. Peor aún, a su Dios, a su Cristo, a su Espíritu, con su huésped. Y cuidado con usted mismo. Verse al espejo como huésped. Porque el rato que se vea como huésped, le vienen el perro y el gato, el extranjero y las enfermedades le vienen y le hacen morada. Porque los huéspedes conocen al dueño de casa. Porque los huéspedes conocen más al que tiene cuerpo. Y cuando los huéspedes conocen al que tiene cuerpo, ¿qué hacen? ¿Qué hace el cuerpo con los huéspedes extraños? ¿Qué hace? Los devora, los desecha, los vence, los debilita, les pone las condiciones, les dice hasta aquí, les dice ¿qué más? Les dice ríndete, les dice continúa tu camino. ¿Por qué? Porque yo fui huésped de Egipto 430 años. Por eso, hasta Dios les dice, ustedes fueron huéspedes. Pero bueno, ya me entiende. Y por eso, hasta al extranjero, usted tiene que tratarle tiene sus derechos y tiene que tratarle como a huésped transitorio. Pero hay huéspedes transitorios, pero hay huéspedes extraños y hay huéspedes del otro. Bueno. Tenemos una segunda Pascua, pero antes de la segunda Pascua tenemos un primer mes. El primer mes termina con el Shabbat de la próxima semana. Para santificar la primogenitura. Y para aquí santificar, ver si ellos vieron agua, necesitaban nuevamente abrir la matriz de su mente, de sus lomos, de su corazón y de ceñir todas esas cosas. Ahora entiende por qué el proceso nos va a llevar un ciclo, sea de un día o sea de todo un año. ¿Por qué nos va a llevar el proceso un ciclo de sanidad? O porque Dios está tomando la molestia de mostrar esta enfermedad para mostrarle su ciclo de huéspedes, de sanadores, de enfermantes y de todo, de levaduras y de todo lo demás. ¿Me explico? Ahora sí. Entonces, ¿a quién tiene que buscar usted? Primerito tiene que buscar al sanador. Pero si le busca al sanador, tiene que descubrirle al embalsamador, al encarcelador, al encerrador, al murmurador. Y tiene que comenzar a edificar para que vea que su casa, para ver si su casa es una casa de huéspedes o su casa es una casa de morada. En la casa que es morada, los huéspedes siempre son transitorios. En la casa de huéspedes, las enfermedades siempre son continuas, siempre son permanentes, siempre son. Así que, ¿qué vamos a sanar? ¿Qué vamos a sanar como casa? ¿Qué estamos sanando? Vamos a sanarnos
vamos a sanar, vamos a sanarnos, vamos a caminar. ¿Con quién está mostrando la sanidad de esta época? Si la enfermedad ha llegado a este colmo, es porque los huéspedes han aumentado su murmuración. O la murmuración ha aumentado más el hospedaje. Preguntas, por favor. Pastor, yo no tengo claro cómo descubrirme yo, si yo mismo he sido ese virus, ese huésped. Permítame. Entonces, ¿qué pasó con la murmuración en qué se convirtió la murmuración en estos 25 días de este primer mes? Entonces, que no se convierta eso en nuestras vidas. Usted tiene tarea aquí para ver en qué se transformó la murmuración, porque ya después de recibir las aguas, de estar con las palmeras, la murmuración no se transformó en queja, obviamente, sino la murmuración, en cambio, era todos los anhelos, todos los sueños o todos los pensamientos de lo que les gustaría tener, de lo que pensaban que era sanidad, y todo lo que comentaban. ¿Qué comentaban en sus casas? ¿Qué comentaban en sus hogares durante estos días? Aquí no dice nada de lo que comentaban. ¿Cree que seguían murmurando? Bueno, entonces, eso es lo que usted vea la historia aquí, qué pasó en estos 25 días y vea qué es lo que ha pasado desde la Pascua hasta acá con los huéspedes y con la murmuración. ¿En dónde está? Mira, ¿en dónde está? Estamos en el Éxodo 15, 27 y 16:1. Porque ahí, de aquí, el siguiente punto de encuentro de estos versículos es la Pascua. Pero nosotros, mire, para cerrar lo que quiero mencionar, para cerrar este ciclo tenemos que cerrar, tenemos que poner fundamento a la sanidad y tenemos que completar bien este primer mes. Y nos falta todavía, como decíamos, nos falta un Shabbat más. Sí, y tenemos que superar este tema. Y después de eso tenemos otros 15 días más. ¿Para qué? Para llegar a la segunda Pascua. Y si la segunda Pascua la podemos igual hacer en la casa o hacer en la casa del Dabar, en San Antonio, pues la misma cuestión. Mirar que nuestra sanidad, nuestro sanador y nuestro cuerpo no es de estancamiento. La sanidad tiene que caminar, pero la sanidad tiene que caminar con el verdadero sanador. En este tiempo de coronavirus no es dable que nosotros estemos en ese círculo vicioso y no miremos la sanidad de todo este periodo y de todas las cosas que están saliendo de su casa, que están saliendo en su corazón. Por eso, si alguien me puede dar el concepto de huésped y alguna sugerencia, alguna pregunta, si no, vamos a orar por sus ofrendas y por sus diezmos también, que siempre lo hacemos en cada primer día de la semana. Amén.
Huésped científicamente. No, pues, perdón, murmuración, lo que es murmuración. El concepto de murmuración. Es querer meterse en el cuerpo de alguien. Exacto. Para en lugar de hacer morada, a volverle huésped, así es. Y si eso hacemos nosotros, eso van a hacer también con nosotros. Por eso los primogénitos, por eso Dios hace, y Cristo Jesús hizo lo que hizo y sigue haciendo lo que sigue haciendo. Amén. Bueno, Padre, queremos bendecir, Dios de los cielos, este culto y, Señor, bendecir este completar de este mes. Bendecir, Señor, las aguas que nos has dado, incluso, Señor, en este tiempo. Pero bendecir porque todas ellas siempre tendrán una sola fuente, Dios bendito. Y la fuente es unidad, porque las mismas fuentes que eres tú son, Señor, las mujeres que purifican y los hombres que son cabeza y los hombres que hacen cuerpo, Dios de los cielos. Los hombres que hacen memorial, los hombres que hacen, que caminan, Señor, tu sanidad. Por eso, Padre, al bendecir este primer mes, bendecimos, Dios, que cualquier sea la circunstancia de la Pascua, tú nos moverás siempre a la Pascua eterna. Y la Pascua eterna, Señor, también la tenemos en esta segunda Pascua, para que nos encuentres en lugar, Señor, que nos encuentres murmurando, nos encuentres, Señor, haciendo cuerpo, haciendo tienda, haciendo casa, haciendo unidad, pero sobre todas las cosas, Señor, mostrando, Señor, ese cuerpo, esa unidad que es Cristo Jesús en nosotros, en la casa del Tabar y en la casa que estamos edificando. Señor, toda esa murmuración que se ha querido hospedar y todas, Señor, esas estructuras de hospedaje que se han clavado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu y que se han convertido en palabras bonitas, a veces feas, pero que sobre todo nos muestran a veces la propia condición humana, Señor. Esas sean quitadas, porque nosotros no somos parásitos, Dios de los cielos, y tú no nos llamaste a consumirnos y a consumir lo que tú nos has dado, sino por el contrario, nos llamaste a producir, nos llamaste a hacer de bendición, nos llamaste a hacer ofrenda. Bendecidos los diezmos y las ofrendas que nacen, Señor, de la construcción de ese altar y de esa casa que siempre lleva una oración, que camina, porque es una oración que lleva incienso, que inciensa, Señor, tu altar, que incensa, Señor, nuestra casa y que va incensando el mundo en contra, Señor, de todas estas murmuraciones que siguen queriendo aparecer y que siguen queriendo enfermar. Pero esas son las vencidas, porque por cada una de las murmuraciones, Padre, el cuerpo de Cristo, ese fue el que se llevó incluso esas enfermedades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Alguien que quiera añadir? ¿Alguien que quiera algún comentario? Bueno, para esta semana, igual el día nos podemos reunir el día miércoles. El día miércoles a las 6:30, como tenemos igual el grupo, una sola enseñanza, no hay inconvenientes, y hágame llegar las sugerencias o los comentarios para ver si igual puede ser el martes o el jueves, ya de la siguiente semana podemos empezar ya con este proceso de sanidad. Ya ve, o sea, yo creo que hay que tomarse la sanidad con un nuevo tratamiento, y por eso es lo que queremos retomar el proceso de sanidad que tenemos a través de los 10 fundamentos.
Así que igual si tiene alguna sugerencia, pero estaríamos en esta semana, como les comentaba, viendo las sugerencias para ya arrancar desde la próxima semana. Y no sé cómo estén, no he escuchado las noticias, no sé cómo estén con respecto a las decisiones que se vayan a tomar, pero y si es que ustedes saben, si nos podemos reunir, bendito sea Dios, nos reunimos en los horarios establecidos, a menos que haya algún cambio por el resto del hoy no circulo, que eso es lo que a veces nos afecta. Y lo otro, de lo contrario, nos seguiríamos reuniendo los días miércoles, así mismo, para ponernos de acuerdo y para continuar con este proceso de enseñanza que, como usted ve, más es un proceso de sanidad, porque yo creo que es bastante tela que cortar, bastantes cosas que tenemos que seguir sanando y tomándolo desde una perspectiva diferente, porque donde hay una enfermedad hemos tratado todos los procesos, maldiciones, iniquidades y todas las cosas, pero ahora queremos tratarlo desde el punto de vista de que donde haya enfermedad, donde haya ausencia de sanidad, hay que resolver el asunto de las murmuraciones y el asunto de los hospedajes. Gracias por el dato que siguen las restricciones. Entonces, el día miércoles en esta semana, de ahí el Shabbat que lo tenemos del día viernes y el culto que lo tenemos como lo hemos tenido antes. Y la subsiguiente semana es posible mejor el martes. Bueno, déjeme ver, o sea, estamos... si es que podemos hacerlo para el martes, por favor, las personas que... Ahorita estoy si ve, ya llega un momento en que se me cansa un poco la mente, pero si lo podemos hacer el miércoles o el martes, lo definimos en estos días. Lo que sí mantenemos la enseñanza un día a través de este medio. El Shabbat también, que es importante, como usted ve, porque ahí es donde dialogamos y las prédicas del domingo. Así que eso, en eso continuaríamos. Amén. Como le digo, es parte de nuestra identidad y los diezmos y las ofrendas no es un asunto, no es un asunto económico, sino estamos siempre oramos por esto, porque es un asunto de su identidad y hoy más que nunca, mire, es un asunto de sanear también esos endeudamientos, porque hoy que la economía está en ese sentido bastante, va a enfrentar este problema de endeudamientos, pues por favor, lo primero, no se endeude con usted mismo, que eso es lo importante, no se endeude con su propia identidad. Y por eso como casa y como cuerpo, a eso es donde apuntamos. Así que seguimos en los cultos orando por los diezmos y por las ofrendas, que como usted sabe, es parte de evitarse ese problema de endeudarse con su propia identidad y meterse en inconvenientes. ¿De acuerdo? Por favor, este tema también, si Dios mediante es necesario tratarlo, lo podemos hacer en la enseñanza, porque la parte económica hay que tomarlo desde el punto de vista también de evitarse las murmuraciones en este sentido. Y hay que seguir mirando cómo resolver, cómo sanear también esta área. Esa es la parte. Entonces, primero sanemos esas áreas, pero por favor tengamos en cuenta que esta parte también no se endeude ni tampoco usted se restrinja, sino tiene que dar la prioridad en el sentido de que de su identidad. Amén. Bueno, nos hemos extendido un poquito y cualquier inquietud seguimos a través del chat. Gracias, Dios les bendice y
Y gracias por ser casa. Por eso esa es la diferencia. Que nosotros fuimos llamados a ser casa, somos casa y fuimos llamados a ser cuerpo. Y por eso somos cuerpo. Pero para eso tenemos que vencer esos hospedajes y esas murmuraciones extrañas. Amén. 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 Amén.